Buenas tardes, somos Leo Salas y Daniel Sánchez y en el podcast de hoy vamos a tratar sobre la organización económica. Para empezar, definamos qué es la economía, que es la ciencia de la escasez, requiriendo priorizar entre las necesidades que se van a cubrir para saber cómo asignar los recursos entre sus usos alternativos. Hay que decidir sobre qué se produce, que esto es una decisión sobre qué tipo de bienes y en qué cantidad se producen, por lo que cada vez que se realiza una elección se desechan otras opciones, o sea, cada elección tiene un coste de oportunidad. También sobre cómo se produce, donde hay que decidir qué cantidad de recursos se emplean y cómo se organizan y gestionan estos recursos, por lo que hay que asumir costes de oportunidad. La última es para quién se produce, que implica decidir a quién se destinan los bienes y servicios producidos. Las dos cuestiones primeras, qué y cómo, suponen decidir sobre el uso que se le va a dar a los recursos. La respuesta a la tercera cuestión, para quién, depende de cómo se realiza la distribución de la producción. Entonces, un sistema económico es la forma de organización que adoptan las economías para tomar decisiones sobre la asignación de recursos y distribución de estos. Pues en la historia se han visto tres tipos: el tradicional, el planificado y el de mercado. Nunca se ha llegado a establecer uno puro, solo que se ha cogido características de unos y otros. Los sistemas buscan todos el bienestar común, llegando a suplir las necesidades de los ciudadanos. A pesar de que todos tienen este objetivo, la mayoría usa medidas económicas diferentes. De todos los sistemas económicos que se han desarrollado a lo largo de la historia, a mí el que más la atención me llama es la economía planificada, que tiene orígenes en la Revolución Industrial, que fue ideada por Karl Marx y Friedrich Engels. En ella, lo que dice es que haya una intervención del Estado para que haya una igualdad de oportunidades y que se repartan los bienes. Esta también se ha visto en el antiguo Egipto y dura hasta nuestros días en economías como la de Corea del Norte. Sobre todo se desarrolló en la Unión Soviética, que se caracterizaba porque su decisión de asignación estaba centralizada y planificada por un mando económico, que controlaba que los objetivos se producieran. Ningún individuo tenía medios de producción, por lo que básicamente su capacidad era de trabajo. La distribución se realizaba también por el mando económico, que según lo que les interesara, lo subvencionaban o encarecían sus precios. Me gusta porque tiene ventajas como que las decisiones económicas se pueden implementar con mucha rapidez y también porque no hay tantas diferencias sociales como puede haber en una economía de mercado, porque todo el mundo puede acceder a unos servicios básicos. No obstante, el sistema fracasó por las siguientes limitaciones: por la falta de incentivos, ya que las empresas no buscaban beneficio y la clase obrera no tenía recompensas que le estimulasen a ser eficiente, ni para reducir costes ni para mejorar la calidad del producto, ya que las pérdidas se cubrían con subvenciones. La segunda es que, como el Estado fijaba los objetivos de producción sin tener información adecuada sobre las necesidades reales de la población, había años de superproducción y años de mucha escasez. También la productividad de los trabajadores era muy baja, y había sobreempleo y paro encubierto, aunque no se reconocía oficialmente. Además, las decisiones económicas dependían de funcionarios afiliados al partido, por lo que la burocracia dominaba el sistema y las decisiones eran lentas y costosas. Por último, aunque la distribución de bienes era equitativa, los miembros del partido disfrutaban de mejores condiciones, no por la corrupción de los miembros del partido, sino porque estos sistemas eran dictaduras. Otro sistema económico es la economía de mercado, que personalmente a mí me parece mejor. Desde el siglo XVIII, los liberales defienden la superioridad del sistema económico de mercado. Este sistema permite la división del trabajo y la especialización para ganar eficiencia. En consecuencia, la reducción de costes favorece a los productores y también a la sociedad, que puede consumir más cantidad y variedad de bienes y servicios gracias a la competencia. El Estado debe limitar su intervención en la economía y ocuparse de la justicia y la defensa, fijar el marco regulador del mercado y, en todo caso, hacerse cargo de las infraestructuras básicas que el sector privado no puede o no quiere acometer. Además, debe garantizar el derecho a la propiedad privada de los recursos. Su funcionamiento es el siguiente. La asignación de recursos y la distribución dependen de las decisiones de los individuos, que se guían por su propio interés. Los consumidores tratan de maximizar sus bienes adquiriendo bienes y servicios y los productores sus beneficios. Las decisiones están descentralizadas y dependen de la información que se da, que la principal es el precio. Para que este sistema funcione eficientemente es necesario que los precios reflejen la escasez, subiéndolo, o el exceso de producción, bajando. De esta forma se resuelven las tres cuestiones básicas del mercado: produciendo más de aquellas mercancías cuyo precio aumenta y abandonando la producción que los consumidores no adquieren. Se produce de manera que se maximicen los beneficios, reduciendo sus costes al mínimo, para ser competentes.
Para saber quién producir, o sea, para saber para quién producir, se estudian y analizan las decisiones económicas. Por esto se precisa una teoría económica. La principal ventaja de este sistema es que incentiva la eficiencia de las empresas, por lo que la innovación es mayor cuanto más alto sea el peso del mercado en las decisiones, y mayor tiende a ser el crecimiento económico. Ya, pero ten en cuenta que puede haber fallos de mercado, como por ejemplo cuando a los consumidores les falta información para elegir o los costes de beneficio totales de la producción no se reflejan en los precios. También puede haber que el mercado no garantice una producción adecuada de un bien y servicio porque no se puede pagar individualmente, lo que puede generar desabastecimiento. También, si el número de productores es reducido, pueden haber mercados que tengan una economía muy perjudicial para el consumidor, como un monopolio, donde solo hay una empresa que puede ofrecer ese producto, un oligopolio, donde son pocas, o una competencia monopolística, que el producto esté diferenciado en marcas y los consumidores solo compren esas marcas. También puede, aunque funcione de una manera eficiente, la distribución de la renta no va a ser igual como en la economía planificada, porque los ricos van a tener más recursos y van a invertir y otra parte a ahorrar, por lo que siempre van a tener más dinero y van a tender a tener más dinero que las personas que no tienen eso. También el mercado produce ciclos económicos donde hay fases de expansión en el que todo es próspero para todo el mundo, pero luego en las fases de recesión puede haber familias que lo pasen bastante mal. A mí la economía que más me convence es la economía mixta, porque junta lo mejor de las dos. Las economías mixtas son aquellas en las que el Estado interviene para regular su funcionamiento, pero la asignación de recursos se resuelve según los mecanismos del mercado. Si hay fallos de mercado, especialmente en el mercado de trabajo, la teoría keynesiana de John Maynard Keynes defiende la intervención pública para complementar la iniciativa privada. Así, en épocas de crisis económica, el Estado debe actuar como un motor de la actividad, demandando a las empresas bienes y servicios, que se financiarán mediante deuda pública. En su funcionamiento, el sector público asume las siguientes funciones. En la toma de decisiones respecto a la adjudicación de recursos para la producción de bienes y servicios de las empresas que no producen o lo hacen de forma ineficiente porque el mercado tiene fallos y el sistema de precios no garantiza la producción óptima. El Estado debe implementar medios para que la información sea adecuada para las partes, asegurar que costes y beneficios sociales se reflejen en los precios, en la provisión óptima de los bienes públicos y salvaguardar e incrementar la competencia en los mercados. Como hay diferencias en los niveles de renta y riqueza que produce el mercado, el Estado debe tratar de reducir estas distancias y el porcentaje de pobres del sistema según los criterios sociales de justicia equitativa. Así el Estado asume la función de asegurar un nivel mínimo de vida a los ciudadanos. Estado de bienestar. Por último, el Estado debe ejecutar una política anticíclica, fomentando el crecimiento en momentos de crisis y controlando la subida de precios en los momentos de expansión económica. En ese sistema, las dos primeras funciones las asume tanto el sector público como el sector privado. Tienes razón, a mí este sistema es el que más me convence, pero el problema es que cuanto mayor es la intervención del sector público, se reduce la intervención del sector privado. Por eso, aunque no hay una como tal, hay varias medidas para poder ver cuál es la proporción. Por ejemplo, el indicador del gasto público, del PIB. Este incluye los pagos emitidos desde la administración pública, si compran, adquieren bienes, los servicios públicos, el pago de pensiones y ese tipo de transferencias. También está el Producto Interior Bruto, que es el PIB, el valor de los bienes y servicios producidos por una economía en un periodo de tiempo. Suele ser en un ejercicio económico, en un año. El ratio de gasto público del PIB es el porcentaje que representa el sector público sobre el total de la producción. Cuanto mayor es este porcentaje, mayor es el peso del sector público en la economía y, por tanto, más intervenida. O sea, que el sector público está gastando más parte que el privado. También está la presión fiscal sobre los ingresos públicos, el PIB. Esto incluye el nivel de recaudación que tiene la administración pública sobre las empresas privadas en impuestos y contribuciones. También está el indicador de empleo, según el número de empleos públicos y el número de empleados totales. Esto más o menos lo que nos orienta es acerca de todo el sector público, el porcentaje de población que emplea. Puede ser un poco engañoso porque a veces el sector público emplea desde externalidades, haciendo que sea sector privado, pero en verdad no.
Y luego está el índice de libertad económica, que es la media aritmética de 12 valores correspondientes a la libertad de creación y eliminación de empresas. O sea, si es más fácil la creación de empresas o si requiere más medidas. Todos los sistemas económicos deben tener en cuenta el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es un modelo que sirve para explicar de forma simplificada el funcionamiento básico de la actividad económica, ya que representa todas las relaciones económicas entre los distintos agentes de la economía. Los agentes económicos interactúan en los mercados, que un mercado es cualquier mecanismo que permite intercambiar bienes o derechos por un precio, que es el valor del bien o derecho. En un principio, los mercados estaban localizados en determinados lugares físicos, pero actualmente hay muchos mercados en los que los intercambios se producen en el ámbito jurídico. Desde que el uso de Internet se ha extendido, muchos mercados físicos han pasado de ser mercados virtuales. En todos ellos hay dos partes: oferentes, que son los que desean vender aquello que se va a intercambiar a un determinado precio, y demandantes, que son los que desean comprar el objeto de intercambio pagando un precio. En este modelo de flujo circular de la renta hay tres mercados en función del objeto de intercambio, que son el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores y el mercado de activos. Los anteriores sistemas económicos no han sido pensados por una sola persona, sino que ha habido diferentes escuelas económicas que se han dedicado a pensarlos. Una de ellas es la escuela clásica, que se caracteriza por la defensa del libre mercado y la liberalización de las relaciones económicas. Aunque la competencia reduzca los beneficios a largo plazo, ellos proponen que los que participen en el mercado tengan toda la información para que exista una variación de los precios. Adam Smith fue el padre del concepto moderno de la economía, con su Tratado de la Naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Defendía que se debía seguir la orden natural de las cosas para que haya el bien particular y que el Estado cubra lo que no cubre lo privado. Thomas Malthus fue el más crítico frente a la intervención del Estado. Consideraba que ayudar a los pobres solo hacía continuar un ciclo de pobreza y corrupción. David Ricardo se basó en la teoría del valor de trabajo. El precio de la mercancía depende del trabajo que haya hecho falta. También defendía tener el dinero controlado para que no haya periodos de inflación. John Stuart Mill se le considera socialista, porque aun defendiendo el comercio, creía que el Estado debía poner impuestos a los beneficios y limitar la jornada laboral, creando una igualdad de oportunidades. Al igual que todo, la economía, con el paso del tiempo, se ha ido viendo de diferentes maneras en la historia. La escuela neoclásica, que su mayor representante fue Alfred Marshall, estudió el equilibrio en el mercado. No como dijo David Ricardo con lo de la teoría del valor trabajo, ya que ellos decían que un bien, el precio de un bien no depende del trabajo, sino la satisfacción que éste produzca. Por ejemplo, el diamante cuesta mucho más que el agua, aun siendo el agua más necesaria, pero es que el diamante da una mayor satisfacción. Bueno, pues esto es todo. Esperemos que os haya gustado el podcast y no os perdáis el siguiente.